Era un barrio que carecía de luminarias, no había una escuela, por ejemplo, la única salita era la que funcionaba y la que funciona hoy hasta las 6 de la tarde nada más. No tenemos todos agua potable, entonces forunculosis, gastroenteritis, muchos granos en los chicos, también hay microbasurales y demás, que es una de las problemáticas del barrio y que esas generan que se tapen las zanjas y después el agua se acumula y empieza a entrar a las casas. Para nosotros vivir con una zanja tapada, sin acceso y demás, era la normalidad. No sabíamos que eso no estaba bueno vivir de esas condiciones. Las injusticias a las que se enfrentan las poblaciones vulnerables son múltiples y cambiantes. Las libertades básicas están cada vez más bajo amenaza. Sin embargo, cuando las personas que enfrentan estas problemáticas se unen, emergen oportunidades para la acción y el aprendizaje colectivo. Personas y comunidades empoderadas, jurídicamente, pueden transformar y ejercer el derecho, sus derechos. Durante décadas, defensores y defensoras de justicia trabajaron junto con las comunidades para proponer e impulsar mejores leyes. Los resultados son prometedores. El empoderamiento jurídico comunitario juega un rol clave en estas transformaciones, fomentando la inclusión y exigiendo la rendición de cuentas. Es una herramienta para que las autoridades elaboren políticas de acceso a la justicia en general y de acceso a derechos en particular, centradas en los problemas reales de las personas, incluyendo a quienes el sistema de justicia hoy no ampara. Transformar el derecho es justamente intentar achicar las brechas que existen entre el derecho declarado y el ejercicio propio del derecho, ¿no? Partimos, digamos, de una postura ética, política, estética, en la que consideramos que el derecho en sí mismo puede generar también condiciones de injusticias. Entonces también es necesario modificar el derecho, transformar el derecho cuando el derecho no es justo o cuando no existen los mecanismos que permiten asegurar el acceso a la justicia a las comunidades. Desde las comunidades surgen los diagnósticos de las principales barreras que los están afectando, también surgen las propuestas de lo que tendría que hacerse para mejorar el acceso a la justicia, para que puedan tener caminos más directos para ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y sobre todo para que no tengan que estar peregrinando por el sistema de justicia, ¿no? Y para que puedan evitar un conflicto o que ese conflicto se agrave y que perjudique aún más su vida. Pero también es importante entender que no es algo dado, férreo, que solamente está hecho por otras personas, sino que las propias comunidades pueden transformar el derecho para que se ajuste a sus necesidades, a sus reclamos, a sus reivindicaciones y en ese sentido ser partícipes de qué forma va tomando el derecho. Se juntaban vecinos y vecinas en un espacio que le llamaban la mesa de trabajo. Entonces me empecé a preguntar un montón de cosas y la manera vulnerable que nosotros vivimos no está buena. La vivienda digna, un hábitat digno y demás, entonces me fui como empoderando mucho más en eso que creía yo que era algo normal. Se fue transformando en más preguntas a los voluntarios que acompañaban esa mesa de trabajo. Cuando pensamos cómo se puede usar el derecho para transformar desde la comunidad su propia comunidad, tiene que ver con el acceso a la información, con poder organizarse para demandar desde la apertura de una calle, desde poder también pedir el acceso al agua o distintas situaciones que se dan en los barrios populares, que justamente ahí el derecho es un gran instrumento. Llevamos información para que la propia comunidad pueda usar esas herramientas desde el derecho para mejorar su calidad de vida. Cuando llegué al barrio no era lo que es y lo que fue creciendo. Y todo lo que hemos ido construyendo, esa base de esfuerzo, trabajo voluntario, sentido colectivo y bueno, ese derecho lo tenemos y ese reclamo es lo que hacemos y bueno, con estas herramientas yo creo que es un paso más para seguir avanzando en la búsqueda de reconocimiento para nuestros barrios. La Villa 31 dio una pelea muy larga para lograr lo que ahora es la urbanización del barrio. Ya a mediados de los 2000 empezó a conocer los recursos judiciales con los que contaba y empezó a usarlos reclamando judicialmente por transporte escolar, por provisión de agua, para detener el riesgo sanitario en algunos sectores del barrio. Entonces el derecho empezó a transformarse de una amenaza en un aliado de los reclamos de la propia comunidad. También hubo que generar nuevas formas de organización. Se organizó una mesa por la urbanización de la Villa 31 desde 2006 y poco a poco se fue conjugando
Por un lado, proyectos urbanos que se fueron haciendo con la Facultad de Arquitectura, que prefiguraron qué tenía que hacerse en el barrio para mejorar las condiciones de vida de la población y acceder a una vivienda adecuada. Y por otro lado, también ir reclamando en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial cómo eso tenía que transformarse en un recurso jurídico que le permitiera a la comunidad acceder a las condiciones de vida que ya estaban consagradas en leyes más generales, pero ahora requerían de una ley específica para la Villa 31. Poco a poco fueron incorporando diferentes herramientas los propios vecinos de jardines, comedores comunitarios, distintas instituciones que se fueron creando en el barrio por la propia organización de la comunidad, que si no lo hacía por cuenta propia no iba a tener esos servicios y esas prestaciones que el Estado no venía dando en el barrio. Desde mediados de los 2000 y frente a lo que parecía ya ser una amenaza nueva de desalojo, tuvo que encontrar una nueva forma de organización comunitaria y esto, bueno, tuvo un montón de desafíos, ¿no? Porque también había resquemores al interior de la comunidad y en esto el aporte tanto de las universidades como de organizaciones permitió que vecinos que no se conocían o que tenían algunos resquemores entre sí se empezaran a juntar. Esto fue un trabajo bastante intenso de parte de la comunidad y de estas organizaciones aliadas que fueran articulando sus reclamos a partir de sus necesidades, pero identificando nuevas herramientas como los recursos que daba la Facultad de Arquitectura para que el proyecto urbano se entendiera como un proyecto viable, que no fuera solo un reclamo general de los vecinos, sino que se demostrara la viabilidad, la factibilidad de hacerlo, y que por otro lado también empezaran a encontrar un respaldo normativo que les permitiera fundar estos reclamos en derecho, fundar estos reclamos en leyes que ya existían. Que hayan llegado a los barrios y que estén organismos que transiten nuestros barrios, yo creo que eso ha marcado una gran diferencia y nos ha también concientizado a muchos de nosotros y no quedándonos en un rincón de nuestra casa como muchas veces se pretende. La idea es que lo que se aprendió en este lugar se pueda replicar en el barrio, que esta clase de cursos también se puedan dar en barrios quizás donde participen varios vecinos, una convocatoria amplia, yo también pueda estar al tanto, ¿no?, de todos los derechos que tiene y que actualmente son vulnerados. Adquirir esas herramientas para poder visibilizar y tomar conciencia de que somos capaces de esto y de mucho más, acompañando, participando y aprovechando estos talleres, vamos adquiriendo ese conocimiento que por derecho nos corresponde también y que muchas veces quedamos ajenos a esto. Iba a haber un encuentro nacional, había muchas problemáticas que algunas se parecían, ¿no? Algunas diferentes por el contexto de cada provincia. Tenían falta de servicio, no había luminarias, el acceso era terrible. Una de las cosas también importantes que surgió en esa charla era que todos los vecinos sentían como una culpabilidad de no tener un título de propiedad, por ejemplo, ¿no? Desde el derecho y desde la abogacía comunitaria lo que intentamos es amplificar el repertorio de acción de las comunidades para que las personas, grupos históricamente vulnerabilizados puedan tener distintas acciones, estrategias, herramientas para lograr el cambio social. Del 2008 al 2018 que estamos hoy, se suponía que ya sabemos de una causa, una sentencia, y de que no debería el Estado volver a cometer los errores antiguos. O sea, hoy por hoy estamos viendo que siguen entrando empresas al barrio y están contaminando. La empresa que está acá atrás está en la montaña de tierra, están tapando ellos, rellenando y ganándole a las lagunas, que son nuestras cloacas a cielo abierto, pero nadie lo ve, nadie los controla, nadie ve que están pasando los camiones con tierra. De repente, sobre los 10 años de la causa, podemos decir que lo que logramos fue más información, porque lo buscamos, lo exigimos. Tenemos un reconocimiento de participación, que también eso tendría que haber sido desde el principio. Sentimos que como que ahora podría haber resoluciones que se tomen, pero con nosotros, como lo que estuvimos exigiendo siempre. Todo lo que realmente queremos, que sería la urbanización, faltaría todos los que servicios públicos. Logramos conseguir agua potable segura. Todavía no se termina la obra, todavía estamos esperando. Bueno, a medida que fuimos entendiendo de que nuestra manera de vivir no estaba buena, empezamos a involucrarnos más, a buscar más herramientas, ¿no?, de por qué en la Argentina se estaba viviendo esto, porque los encuentros nacionales nos servían más para ver qué estaba pasando en otras provincias. Algo que me llevó a involucrarme más es el hecho de poder contagiar esto y que esto que yo estaba aprendiendo se haga más masivo.
Así que bueno, la organización también empezó a trabajar en el relevamiento nacional junto con otras organizaciones sociales y pudimos tener un número, ¿no? Un número real de cuántos barrios populares había en la Argentina con una determinación, ¿no? Que la mitad de la población no tenga título de propiedad, que no haya 2 de 3 servicios básicos como el agua, la luz y las cloacas. Y además que las familias vivan 8 familias agrupadas. Entonces eso fue como un primer punto para decir, bueno, ¿cuántos de estos barrios con estas características había en Argentina? Comenzamos a preguntarnos cómo podemos avanzar si no tenemos información sobre la problemática de la emergencia habitacional en villas y asentamientos. Se complejizaba ahí el trabajo sin tener información precisa de la cantidad de familias, de la cantidad de barrios, de dónde estaban ubicados. Ahí comenzamos una primera experiencia con también aprendizajes de otras organizaciones sociales, movimientos sociales, también distintas instituciones desde la Iglesia. Fueron un proceso que culminó en la consolidación del Registro Nacional de Barrios Populares, que fue el primer relevamiento a nivel nacional para conocer la realidad en la que vivían esas personas en los barrios populares. Ir identificando con la propia comunidad cuáles son los aspectos centrales que tienen que atenderse, que en general los técnicos tampoco tienen tanto conocimiento de que tienen que ser observados, ¿no? Que la gente pudiera identificar al derecho como una herramienta tuvo que ver con una conjunción de la acción de organizaciones de diferentes efectores jurídicos en territorio que fueron incorporando no solamente a través de talleres y formación el derecho como una herramienta, sino también de la propia palabra que iba circulando en espacios de organización, en mesas de trabajo, que ya empezaba a darle forma al reclamo de las comunidades en términos de derecho. El curso que acabamos de finalizar es importante en muchos sentidos porque bueno, tratamos temas específicos que hacen a una calidad de vida en los barrios, los populares, villas. Fue un tiempo muy valioso por las herramientas que nos brindaron para tratar de enfrentar un poco la situación cotidiana que padecemos en los barrios. Son recursos, herramientas que uno lo puede poner en práctica en la vida cotidiana en donde nos toca vivir a diario situaciones. El derecho poco a poco empezó a ser una aliada de las comunidades porque se fue identificando como un respaldo a los reclamos que las comunidades venían teniendo desde hace mucho tiempo. Pasó de ser la amenaza de desalojo, de ser hostil, a ser una forma de reclamar eso que aparecía como una necesidad y que ahora se transformaba en un conjunto normativo, en una ley que le daba legitimidad al reclamo de las comunidades. Pero también empezó a verse la posibilidad de reclamar ante el Poder Judicial, de conseguir fallos favorables que dijeran que lo que la comunidad estaba reclamando era justo y que la ilegalidad o el que estaba fuera de lugar era el gobierno. Y también, de a poco, ir dándose cuenta que, bueno, si con las leyes que existían no alcanzaba para apuntalar los reclamos de las comunidades, se podía reclamar por nuevas leyes, se podía impulsar nuevas leyes y en esas leyes podía incorporarse la participación y la mirada de las comunidades. Estoy contenta, estoy emocionada, agradecida con todas mis pares, compañeras, conocer que en todos los barrios tenemos, y me veo reflejada en ellas también, en su lucha desde su lugar. Sale a la luz que había de estos barrios en estas condiciones 4.416 barrios. Hemos pensado, bueno, ¿qué hacemos con este número? ¿Cómo lo metemos en la agenda para que empiecen a hablar de esto y para que alguien escuche que esta realidad era terrible y que alguien tenía que atenderla? Así que en el 2017, presentando estos números con las organizaciones sociales, ponen en manifiesto el reconocimiento, ¿no? Y ahí es donde se crea el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue un paso muy importante porque en este momento el registro pasó de distintas organizaciones que estábamos impulsando, de un sector muy amplio, este relevamiento, a estar dentro del Estado, ¿no? Como una política pública súper importante para continuar y para seguir desarrollando. Y se da lugar a un próximo paso, que es el pensar una ley que pueda contemplar toda la información producida a partir del Registro Nacional de Barrios Populares y que pueda poner en acción una política nacional de integración sociourbana que contemple esta información para dar respuesta a la problemática habitacional, con un componente fundamental que tuvo todo el proceso, que es la participación efectiva y real de los vecinos y las vecinas de los barrios. Por suerte se decreta también que se le iba a dar un documento que se llama Certificado de Vivienda Familiar, donde permite reconocer la posesión de esas familias en cada uno de estos barrios. Empezamos a caminar los barrios llevando este certificado. Pero le faltaba servicios, accesibilidad, educación y demás. Entonces empezamos a hacer un relevamiento urbano.
Hay muchas de los barrios que viven cerca de countries, por ejemplo el mío, y decíamos, che, nosotros acá no tenemos agua, ni gas, ni cloacas, pero a 500 metros donde hay un country lo había. Entonces empezamos a hacer ese relevamiento a nivel nacional, donde diríamos, che, pero no es tan difícil llegar a la urbanización. Entonces, recopilando también esa información, empezar a tener mesas de diálogo junto con otros referentes a nivel nacional y logramos poder pensar en una ley. Había tres cosas que nos hacían pensar en la importancia de la ley. Por un lado, ya contar con esta información que nos daba un diagnóstico real de situación y que nos mostraba una emergencia sobre la que había que actuar. Por otro lado, la forma en la que se había llegado a este punto, con un consenso muy amplio de distintos espacios, empujando el relevamiento y entendiendo que era necesario generar una ley. Y por otro lado, entender que ahí el derecho nos daba una herramienta muy importante, que era poder transversalizar esta política y que no dependa de algún gobierno en particular, sino consolidarla como una política de Estado, que pueda ser una herramienta que perdure a lo largo del tiempo y que tenga una escala nacional. Años hace que estamos viviendo así. Entonces, dar un marco de la ley a todo lo que veníamos descubriendo a través de recorrer el territorio, logramos poder hacer distintos puntos para que la urbanización de los barrios empiece a hacer más sentido. Plasmarlo en una ley y empezar a tener debates en el Congreso, empezar a tener testimonios de por qué era necesaria una ley, hizo sentido que, bueno, que en el 2018 pueda ser sancionada. Otro de los desafíos de la política de integración sociourbana a seguir mejorando es garantizar esa participación efectiva y real de los vecinos, de las vecinas, no solo desde las instancias del acceso al trabajo o de participar mediante las cooperativas, sino también en la toma de decisiones efectivas de cómo quieren construir su barrio, cómo quieren mejorar su barrio y cómo quieren que esa integración, que es social, además de ser urbana, sea efectiva. Lo más fuerte que hemos logrado con la ley es frenar los desalojos, pensar que iba a haber un presupuesto para empezar a urbanizar esos barrios y también que el 25% del presupuesto iba a ser destinado a las cooperativas de trabajo. La ley 3343, que es la que se sanciona en el 2009, es consecuencia de una lucha que fue dando la comunidad muy sostenidamente, sobre todo desde 2007, y apeló a diferentes recursos, a un proyecto urbano desarrollado con la Facultad de Arquitectura, a un conjunto de leyes y recursos jurídicos que ya existían, y también a la acción colectiva, a los cortes de la autopista, a reclamos administrativos, a diferentes recursos de acción colectiva con los que la comunidad ya contaba. Todo eso se conjugó en que en la legislatura fuera ganando terreno el reclamo de urbanización del barrio y de que poco a poco se fuera cediendo en los intentos de desalojo y entendiendo que lo que se podía hacer en el barrio era mejorar las condiciones de vida de la comunidad, dejar a la comunidad en el lugar, y esto dio forma a la ley 3343, que es una ley que en 2009 se sanciona en la legislatura por unanimidad y que lo que reconoce es el derecho de la población a permanecer en ese lugar y a tomar el proyecto urbano que se había desarrollado con la Facultad de Arquitectura como referente para lo que debía desarrollarse en el barrio. Aunque no se ejecutó esa ley, lo que sí logró fue detener los intentos de desalojo y las amenazas. Y a partir de diciembre de 2015 hubo una disposición del Poder Ejecutivo de la ciudad de urbanizar el barrio, de crear una Secretaría de Integración Sociourbana dedicada exclusivamente a la urbanización de la Villa 31. Y esto empezó con conflictos, pero con una decisión muy diferente de la que existía hasta entonces por parte del Poder Ejecutivo. Recién en 2018 se sancionó una ley que dispone cómo tenía que desarrollarse ese proceso que ya se había iniciado a fines de 2015, principios de 2016. La ley 6129 es una nueva ley que dispone la urbanización de la 31, pero con mucho mayor detalle, y que generó una discusión interna en el barrio y en la legislatura muy intensa, porque la comunidad identificaba graves riesgos de que la ley, por un lado, sí reconociera el derecho de la población a la urbanización y a mejorar sus condiciones de vida, pero que también dejara abiertos algunos riesgos. En todo este proceso y trabajo e involucramiento, ¿no?, en mejorar las condiciones de vida han pasado 7 años ya. 7 años que ha significado ver a familias no desalojadas, ver a familias abriendo una canilla para tomar agua segura, ver a familias que no se les incendia su casa, ver a niños que pueden llegar a la escuela a través de esas veredas. Son las cosas que más hacen sentido a que esta es la manera que nosotros tenemos que vivir. Para que el derecho sea realmente transformador, me parece fundamental que las personas que hoy están en esas situaciones de injusticia conozcan los derechos que tienen,
que es algo que hoy no sucede, que es información que hoy no llega y que es el primer paso clave para poder lograr esa transformación. Usar la abogacía comunitaria significa empoderar a las comunidades, que puedan participar activamente de las instituciones y tomar el derecho a su favor, para transformar sus realidades, reclamando a los estados, trabajando articuladamente e interdisciplinariamente. Nunca nos preguntaron a nosotros cómo hacerlo. Entonces creo que vernos ahí adentro y estando muy implicados dentro de la ley, creo que es por ahí el camino, ¿no? Yo quiero que todos los niños y niñas en los barrios populares puedan dejar de tomar agua de pozo. Ese es mi mayor anhelo. Que la abogacía pueda transformar, pueda cumplir su misión principal, que es la transformación, el cambio social para generar esas condiciones, acompañar esos procesos de las comunidades, que siga teniendo un contenido eminentemente político, una libertad que tiene que ver con generar las condiciones materiales para que las personas puedan decidir sobre su propio plan de vida.